Continuamos en Decisiones y como decíamos en la presentación, hay discusión y hay distintos puntos de vista sobre lo ocurrido aquel 2 de agosto del año 2018. Para eso hoy tenemos una invitada especial, a Lorena Pereira, que es integrante de la izquierda, es concejal. Viene seguido, siempre hablamos con ella porque se presta a conversar y debatir. La semana pasada debatió también en el Consejo Deliberante sobre lo ocurrido en la Escuela 49. A ver, sintetizame primero que nada qué sentiste aquel día. Contame un poco qué te pasó el 2 de agosto del año 18, a la mañana. ¿Dónde estabas? ¿Qué sentiste? Bueno, primero muchas gracias por invitarme de nuevo. Y el 2 de agosto del 2018 yo estaba en la secundaria 39, estaba tomando examen y bueno, nos empezamos a enterar por las redes, por el Facebook, ¿no? Posteos de lo que había pasado y bueno, nada, no podíamos creer, la verdad que empezó la indignación. Después de ahí yo me tuve que ir a mi otra escuela de los jueves. ¿Ya te habías enterado que había 2 fallecidos? Sí. Ya estaba en la secundaria 39 y ya aparecían los nombres de los compañeros que habían fallecido. Sí, bueno, a ver, todo docente, obviamente apareció la indignación, ¿no? Porque sabíamos que le podía pasar a cualquiera, sobre todo eso, por el estado de las escuelas. Sí, eso de que le podía pasar a cualquiera, yo doy fe, trabajaba en una escuela, en la secundaria, la media número 5, ¿no? Y en el aula que estaba al lado de la dirección siempre hubo olor a gas. Es decir, por supuesto, después de la muerte de Sandra y Rubén, cuando se empezó a trabajar mucho sobre toda la infraestructura de las escuelas, hubo que cerrarla durante meses y cambiar todas las cañerías. Estaban todas picadas y siempre perdía. Es decir, era algo constante, los reclamos y la situación de las escuelas, porque esa escuela fue construida en el año 90 con pocos planos, tal es así que no tiene ni siquiera el plano para hacer un piso más y seguramente se podría. Es decir, las falencias en infraestructura son grandes en Moreno. Sí, bueno, es lo que nosotros venimos denunciando en algún punto desde hace un montón de años, es decir, no solo sobre la gestión de María Eugenia Vidal, sino también con la gestión de Scioli, que bueno, las escuelas, es decir, no cumplían con los 12 puntos de habitabilidad, que es lo que debería tener una escuela como para tener las condiciones seguras para estar con los chicos, con los docentes, los auxiliares, ¿no? Y es lo que nosotros veníamos diciendo hace un montón de años, ¿no? Que, es decir, ambos gobiernos, ¿no? Nosotros entendemos de que ajustaron sobre la educación pública, es decir, con la falta de obras, es decir, esto que vos decías, la cañería de gas que estaba picada, es decir, en la primaria 3, después del 2018, se encontraron los cables de electricidad envueltos en tela, que eso es algo que se hacía hace, no quiero mentir, pero 50 años. Y no se puede encontrar en el 2018 con este tipo de realidades. ¿Y vos a qué atribuís que durante todos estos años no se tuvieran las escuelas en buenas condiciones? Más allá, bueno, sí, ¿a qué en general? Bueno, nuestra caracterización es que los gobiernos justamente lo que hacen es ahorrarse plata. ¿En dónde, no? En donde más puede, justamente, que es en la educación, en la salud, ¿no? Son lugares donde muchas veces la ejecución de las obras se ejecutan pocas obras a cuentagotas, muchas veces se hacen, pero después a los 2 meses se dan cuenta de que estaba hecho mal. Es decir, para nosotros tiene que ver con esto, en poder ¿Vos ajustar sobre la educación pública. Pero el presupuesto de educación medianamente tendría que alcanzar, ¿o no? ¿O crees que es una cuestión de presupuesto? Mirá, nosotros entendemos dentro de nuestro programa es que el 100% del fondo educativo que va a los municipios se utiliza en las obras en las escuelas. Eso está dentro de nuestro programa.
Dentro de tu programa, hablando de en campaña para un gobierno hipotético. Exactamente, pero bueno... En el pasado el fondo de escuela no se usaba para las escuelas. Exactamente, eso es lo que yo iba a decir. Es decir, esto que acabo de plantear está dentro de nuestro programa, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque, de hecho, María Eugenia Vidal planteó una legislación de que por lo menos el 50% del fondo educativo se tiene que utilizar en obras de escuelas. Antes no existía esa reglamentación. Y no porque yo esté a favor de toda la gestión de María Eugenia Vidal. De hecho, claramente lo planteo que es responsable de la muerte de Sandra Rubén, ¿no? Pero ¿qué pasa? Es decir, ahí vemos como los gobiernos de cualquier color político lo que hacen es gastar lo menos posible en educación. Y después... siempre aparecen los reclamos hacia los docentes, ¿no? Que es el docente, el problema es el docente, el problema es el docente. Cuando en realidad se trata de políticas públicas y donde se trata de poner los recursos donde hay que ponerlos. Hoy en día, si hoy podemos ver claramente, ¿no? Porque tenemos el acceso al presupuesto justamente municipal, de que la mitad del fondo educativo no se usa para las escuelas. Se utilizan para otros fines, ¿no? Entonces, por eso nosotros también planteamos que de hecho mañana nosotros vamos a movilizar de manera independiente, en una columna independiente con nuestros planteos y con estos planteos. Por ejemplo, de que el 100% del fondo educativo tiene que utilizarse para las escuelas. Mañana se movilizan ¿de dónde a dónde? Nosotros concentramos en la Plaza Fuente Alba, ahí en Acceso Oeste y Ruta 23, y vamos a movilizar en una columna independiente y justamente después terminar en el municipio con un acto propio, justamente con nuestros planteos. En realidad son diferentes organizaciones que hemos estado debatiendo, es decir, cómo vamos al 2 de agosto. Ustedes van directamente a la municipalidad, no al consejo escolar. No, nosotros nos pareció hacer un acto justamente en el centro del poder político, en este caso de Moreno, ¿no? Y justamente, si bien claramente nosotros también decimos que el gobierno de Kicillof, ¿no? También ajusta sobre la educación pública, acá también en Moreno vemos esta cuestión que yo estaba planteando, que la mitad del fondo educativo no se usa para las escuelas, y para nosotros está dentro de nuestro programa y no podemos dejar de decirlo, ¿no? Y la mitad que sí se ejecuta, se está haciendo, se están cumpliendo todos los puntos que tenían que estar, los 12 puntos para que las escuelas estén habitables, se están cumpliendo en este momento que acaban de comenzar las clases, hoy justamente, comenzó en todos los lugares. ¿Cómo ves la situación? Bueno, lo que nosotros vemos que primero las obras que estaban planificadas el año pasado para este año, hay muchas que no se están realizando. De hecho, muchas de las obras que estaban planificadas también tienen que ver con obras menores, que no son totalmente primordiales o principales, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, en la secundaria 33, recién en el receso escolar se le pone la calefacción, es decir, que estuvo mitad de año sin la calefacción correspondiente. Si, por ejemplo, la primaria 22 me acaban de decir que no tiene claramente, que no tiene gas, entonces no hay comedor. Entonces, y esto también se vino repitiendo en otras escuelas. Por ejemplo, el perímetro que estaba planificado para la secundaria 36 todavía hoy no comenzó. ¿Cuál es la 36? ¿Dónde está? ¿En qué barrio? La secundaria 36, que está en el barrio Bon Giovanni. Es decir, entonces, cuando nosotros planteamos, ¿no? Y esto me parece que es una de las cuestiones donde más se generó debate en el Consejo Deliberante cuando hice mi intervención, la justicia por Sandra Rubén. Lo que nosotros estamos planteando es que no solo es que la justicia se manifieste y encuentre a los culpables políticos y materiales de la muerte de Sandra Rubén. Para nosotros la justicia es que cada una de las escuelas del distrito y de la provincia cuenten con los 12 puntos de habitabilidad. En este momento, ¿qué porcentaje de escuelas no están en condiciones o están todas en condiciones? Mirá, yo diría que la mayoría de las escuelas le faltan los 12 puntos de habitabilidad. Algunas le faltarán los matafuegos, otras le faltará aulas, ¿no? Hay un gran déficit de aulas en Moreno.
Se estaba planificado, se habían planteado que había un faltante de 400 aulas. Faltan por lo menos 20 jardines en Moreno, justamente para equiparar con la cantidad de primarias. Y me nombrabas que mañana la movilización la hacen a la municipalidad directamente, Sí. a la cabeza del poder político de Moreno. ¿Y el consejo escolar, por qué no? ¿Por qué lo soslayan? ¿No tiene poder? ¿Está pintado? No, más que todo tiene que ver con una cuestión organizativa, porque el acto, digamos, que plantea las diferentes organizaciones de manera oficial, digamos, lo plantean en el Consejo Escolar, ¿no? Entonces nos pareció que también, es decir, si bien claramente planteamos que el Consejo Escolar actualmente no está resolviendo todos los problemas de infraestructura que existen, por ejemplo, te cito lo de la secundaria 42, nosotros entendemos de que no es, decir, organizativamente o logísticamente no sería conveniente pasar, ¿no? Para evitar malos entendidos, aparte de un escenario que se está armando, entonces no nos parece, pero sí nos parece hacer un acto propio con nuestros planteos, con nuestro programa y nuestra visión de la situación educativa, Y ¿no? con respecto a esas estrategias de movilización y de poner en la luz pública todo lo ocurrido y lo que ocurre en el sistema educativo, ¿vos creés que es suficiente? ¿Estuvo bien? ¿Fue utilizado todo lo que pasó con Sandra y Rubén? ¿Cómo ves la situación? Mira, después del asesinato, nosotros entendemos que es un asesinato laboral, ¿no?, de Sandra Rubén. Nosotros entendemos de que hubo determinados sectores que llevaron la resolución de la problemática a la cuestión electoral, cuando justamente lo que había que hacer era ir a fondo contra los responsables políticos, ¿no? En este caso yo diría María Eugenia Vidal, ¿no?, Sanchezini, también Festa, ¿no?, porque era parte de la gestión y fue también uno de los que no envió totalmente el fondo educativo hacia las escuelas, ¿no? Y ahí es cuando, dentro del llamado AI 2019, ¿no?, o con este comité de crisis, lo que en realidad hizo es que la lucha, esta rebelión, ¿no?, que apareció después del 2 de agosto, justamente hizo que empezara a cada vez ser menos, ¿no? Empezar a aplacar lo que fue la lucha. Nosotros entendemos eso, que Vos pertenecés a un gremio. Sí, pero soy parte de lo que nosotros llamamos, ¿no?, la lista multicolor. Yo soy de tribuna docente y justamente es lo que nosotros caracterizamos, en este caso que los gremios, en realidad, con el llamado, de hecho ellos planteaban, bueno, esto se soluciona con el cambio de gobierno. Se decía que con el cambio de gobierno se iban a dar de baja lo que son los sumarios producidos durante la gestión de Vidal, ¿no?, con los 3 compañeros que siguen sumariados. Eso es lo que se planteaba. Nosotros decíamos, no, la lucha sigue estando en la calle hay que seguir luchando en la calle. Este año comenzaron las clases en marzo y muchísimas escuelas no estaban en condiciones. Sí, hay muchos problemas con la calefacción. Había pasado con el agua, todo el año 20 y todo el año 21, con una cantidad de dinero que se envió a Moreno justamente a raíz de lo de Sandra y Rubén. Por eso planteaba que nosotros vemos que hay una subejecución de las obras y que hay obras que no son prioridades. Si bien planteo, ¿no?, que pintar una escuela está buenísimo, pero también entiendo que hay prioridades. Por ejemplo, que hoy me digan que la primaria 22 no tiene gas para el comedor, y para mí es una prioridad, es decir, lo que es el alimento de los chicos. Más que una pintura, porque una pintura se trata de lavado de cara, básicamente. Sí, primaria 22, ¿en qué barrio está? Está en el barrio 25 de Mayo. Entonces, por eso nosotros también planteamos que es una subejecución de obras. Si bien se hicieron algunas obras de ampliación, muy pocas, esas 400 aulas que ellos mismos dicen, no fue resuelta durante el 2020 y 2021. Hoy hay un montón de chicos que están todavía hacinados en las aulas modulares.
La secundaria 42 sigue rotando porque no tiene aulas y las aulas le puedo asegurar que son extremadamente La secundaria chiquititas. 42, vamos a ubicarnos. ¿En qué barrio está? Está en Paso del Rey, está en la primaria, hasta al lado de la primaria, si mal no recuerdo, es la 18. Está cerca de lo que es la ex clínica de Paso del Rey. Ahí no está muy lejos. Muy lejos del centro no es. Casi pleno centro de Paso del Rey. Bueno, Y no tiene las aulas suficientes y se tienen que rotar los chicos. los chicos siguen rotando, es decir, los que rotan siguen trabajando de manera virtual. Pero, ¿qué pasa? Es decir, si uno entra a esa institución, le puedo asegurar de que es extremadamente chiquita y los chicos siguen yendo. Entonces, por eso nosotros entendemos que la justicia también por Sandra Rubén es que en cada una de las escuelas tengan los 12 puntos de habitabilidad. Y les puedo asegurar que la secundaria 42 no lo tiene. ¿Por qué? Porque es muy pequeño. Son aulas muy pequeñas. Están los chicos hacinados. ¿Qué le decís a un docente que empieza a trabajar o que hace poquito tiempo está trabajando, después de lo ocurrido con Sandra Rubén? ¿Cómo tiene que trabajar en Moreno? ¿Qué es lo que lo empuja con su vocación? Bueno, yo diría en general que en cada una de las escuelas lo que se debe hacer es un comité de seguridad e higiene, ¿no? Que puedan justamente garantizar de que esos 12 puntos de habitabilidad estén en cada una de las escuelas. Y cuando hablo del comité de seguridad e higiene, hablo de los mismos docentes, los auxiliares o hasta los mismos estudiantes que digan, no, acá falta, por ejemplo, el matafuego, acá no tenemos calefacción. Bueno, entonces organicemos un plan de lucha para ir a reclamar justamente las obras que faltan. Es eso lo principal. Justamente lo que es la organización, porque en la medida que no hay organización, no hay lucha, se producen esto de la subejecución de obras, ¿no?